he estado compartiendo la palabra del Señor con padres de adolescentes en dos iglesias distintas del presbiterio. Y mientras yo exponía, daba un poco nuestra experiencia como iglesia y respecto también a nuestros adolescentes. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estamos en deuda con los adolescentes de hoy. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el Lucas y la Carolina y la Mati, que son los que veo. ¿Quién más? No, el Elías ya hizo profesión pública de fe. No han hecho profesión pública de fe aún, pero a la edad de ellos, cuando teníamos el templo, no sé, el Lucas ya había estado en catecismo, ¿cierto, Lucas? Parece que es el único que estuvo algún tiempo en catecismo. De hecho, el Elías estuvo como 4 años estudiando la confesión de fe, el catecismo menor, Heidelberg, la confesión de fe de nuevo, hasta que llegó el momento y dijo, sí, yo quiero ser miembro de la iglesia. Entonces tenemos una deuda con nuestros niños más pequeños. Por esa razón, y pensando en eso, mientras preparaba los textos que compartía con los hermanos, sino mientras hablaba, yo dije, convertirse en un culto mucho más pedagógico y pensando en nuestros hijos. Entonces ahí les comenté al consistorio, estuvieron de acuerdo de incorporar 3 momentos distintos que son básicamente de memoria. El primero, los 10 mandamientos, porque es esa ley la que nos muestra que somos pecadores. Es al Dios que escribió esa ley al que ofendemos. Luego, la oración del Padre Nuestro es una oración pedagógica en 2 sentidos, que podría ser memorizada y repetida siempre, o también una estructura de oración. Y en tercer lugar, vamos a recitar el credo de los apóstoles antes de la cena. Y voy a parar acá porque voy a hablar de lo mismo. Entonces, vamos a leer el texto bíblico y luego les voy a comentar algunas otras ideas y principios que tenemos en los textos que vamos a leer. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, de los versículos 7 al final. Vamos a saltar los 10 mandamientos y vamos a leer la continuación del 20:18 hasta el final, 26, ¿ya? Entonces, primero 19, 7, y ahí seguimos para adelante. Voy a leer en NBI. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas cosas, palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de trompeta. En cuanto a Moisés, bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas,
Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercaban a mí, se acercan a mí, deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. El Señor respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Luego el Señor entrega los 10 mandamientos y en el 20:18 continúa y dice: ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo. Se mantenían a distancia, así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme en él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Y si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella así fuertemente como le hablaste a tu pueblo en el monte Sinaí. Necesitamos de tu palabra, Señor, necesitamos de tu exhortación, necesitamos, Señor, de tu guía. Bendícenos, Señor, queremos escuchar tu voz. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros es bastante común esta congregación, esta comunidad o esta reunión. ¿No es así? Es común. De hecho, es parte de nuestra rutina, de nuestra rutina semanal. Bueno, para algunos de rutina quincenal, para otros de rutina mensual. Y así para adelante. Pero en realidad esta es una rutina o es una convocatoria que el Señor nos hace cada domingo de venir a reunirnos con Él y con nuestros hermanos, ¿cierto? Porque ese es el culto al Señor. El culto al Señor es reunirse con un pueblo para adorar al Dios al cual reconocemos santidad, al que le rendimos honor y honra. Es el Señor quien da las indicaciones, ¿cierto? Hoy día
¿Se han fijado esos comentarios? ¿Y cómo estuvo el culto? Esa pregunta, ¿qué respondería usted? ¿Y cómo estuvo el culto? Estuvo bueno. ¿Qué más respondería? Largo. ¿Y cómo estuvo el culto? Sí, estuvo bueno. El pastor se alargó un poquito nomás, pero estuvo bueno ya. Pero las alabanzas son más repetidas. Y de nuevo, y vamos a orar, vamos a parecer católicos, vamos a rezar el Padre Nuestro todos los domingos. Y más encima el credo, antes de cenar. Y los 10 mandamientos, que me los voy a tener que aprender de memoria obligado. ¿Saben que esa pregunta no tiene sentido? Les digo por qué. Porque esa pregunta se hace, si alguien la hiciera, primero debería hacérsela a sí mismo. ¿En qué sentido? ¿Cómo yo hoy día presenté culto delante del Señor? No es cómo estuvo el culto. Y luego, o sea, si esa pregunta se la hacemos a alguien, a nosotros. Y después también al Señor. Señor, ¿cómo estuvo el culto? O sea, el más importante a quien hacerle esa pregunta. Y si la hacemos entre nosotros, oye, ¿cómo creen que estuvo el culto? No, ¿saben quién? ¿Cómo vamos en una canción donde se aplaude? Aplaudimos al final nomás. Y nos quedamos con ganas, ¿o no? En la canción, tú eres bueno, dejaron de tocar, aplaudimos. Amén. 4 aplausos. No nos da más que 4, 5, 10 máximo aplausos por un culto a nosotros. Cuando se puede aplaudir en ciertas canciones. Hay algunas que no, claramente, pero otras sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pide Dios de su pueblo? Este sermón lleva por título Encuentro en la montaña con Dios. Esta era la primera reunión, la primera convocatoria a la que ellos estaban expuestos con Dios mismo. Fíjense que ellos habían salido para rendir culto, etcétera, etcétera, y ahora están en una ida y venida. Quiero que entiendan así el texto. Aproximadamente fueron 8 veces las que subió Moisés. Eran como, ¿cuánto eran? No lo anoté. Como 800 metros. Ida y subida. En el monte. ¿Quién puede subir 8 veces? El Santa Lucía. 8 veces así. Moisés sube y Moisés subía. Ahora anda y dile al pueblo esto. Y Moisés iba. El Señor dice esto. ¿Qué dicen ustedes? Sí, cumpliremos todo. Subía. Señor, dijeron esto. Bueno, entonces ve y diles esto. Y Moisés bajó. ¿Como 8 veces? 80 años. 80 años tenía Moisés. Acuérdense que era un abuelito. Nadie tiene 80 años aquí. Casi. Algunos. Pero nadie tiene 80. Estoy seguro que los de 40 para arriba nos damos 8 subidas al San Cristóbal o al Santa Lucía. La mayoría. Ya todos. Subió y bajó, subió y bajó. ¿Y qué estaba haciendo acá? Lo que estaba haciendo era, primero, preparando, en primer lugar, y esta es la primera parte del sermón, Dios prepara el encuentro con su pueblo. Primero, en la primera subida que está allí en el 19, cuando le dice que le anuncie, antes del 19 del 1 al 6, los que no leímos, dice que le anunciara al pueblo y que le declarara que son testigos, ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y que los he traído hacia mí, como sobre las alas de un águila, etcétera, etcétera. Sean obedientes, cumplan mi pacto, serán mi propiedad exclusiva, etcétera, etcétera. Y les daré la tierra. Les está haciendo una promesa. Lo que está haciendo en realidad miren, desde el pacto de Dios con Adán en el Edén, después de la caída, o sea, pondré enemistad, ¿cierto?, entre tú
y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Tú le herirás en el talón, pero ella te herirá en la cabeza, anunciando al Redentor, destruyendo a Satanás. Luego sigue y hace otro pacto con Noé. Y a Noé le dice, fructifíquense, multiplíquense, tengan hijos, tienen la tierra, domínenla. Eso se parecía al pacto de obras, que está antes del pacto que les acabo de decir, que era cuando obedézcanme, sean fructíferos, no coman del árbol del bien y del mal. Volvamos a este de acá, al de 3.15, perdón, de Génesis. Luego con Noé, ¿cierto? Y dice que nunca más va a destruir la tierra con agua. Luego, ¿quién viene? ¿A quién llama? A Abraham. Y Abraham le dice las mismas razones. Y es el mismo pacto. O sea, todo desde allí, desde cuando hizo la promesa, todo es pacto de gracia. Hasta el nuevo pacto, que cambia mediador y ya es un pacto definitivo. No, Abraham, ¿cierto? Luego sigue desarrollándose, ellos entran en la tierra y luego viene otro pacto de naturaleza real, de naturaleza de gobierno, de dominio, que sería el pacto de Dios con David, que nunca más, que no estaría desprovisto el trono de un descendiente de él. Y así fue, Jesucristo reina. Luego, después de David, sigue el pacto, y ya no tenemos ni un otro en el Antiguo Testamento. Y luego, con todos esos pactos vigentes, que en realidad son distintas perspectivas de un solo pacto, el pacto de gracia, viene el nuevo pacto como el culmine, donde todo lo que estos pactos anunciaban, el Señor lo cumplió. Por eso que por el pacto podían ser salvos, porque ellos creyeron en el anuncio del Redentor. Nadie es salvo sin Cristo. Y los del Antiguo Testamento creyeron en el pacto que se iba a cumplir cuando viniera el mediador, que ya estaba anunciado aquí en Deuteronomio, que dice que saldrá uno de entre ustedes, el profeta, y le llama profeta por antonomasia. Estaba hablando del propio Señor Jesucristo. Entonces, y Moisés también, ya vamos a ver, que es un tipo de Cristo como mediador. Entonces va y viene. Lo que le está diciendo, miren, aquí estos son los términos del pacto. Primero, una benevolencia real. Yo soy el que los salvó de Egipto. Ojo. Era un pacto de vasallaje, así se llaman. Así eran los pactos antiguos. Luego, la obediencia vasalla. Ustedes me tienen que obedecer, ¿cierto? Ustedes tienen que cumplir mi pacto. Y luego viene una promesa o consecuencias que dice, si me son obedientes y cumplen mi pacto, serán propiedad exclusiva de entre todas las naciones. Ahora, toda la tierra me pertenece y ustedes serán para mí como sacerdotes y como una nación santa. Comunícale esto que acabo de decirte. Y ahí es donde va Moisés y le comunica los términos del pacto. O sea, Moisés va y le dice, ¿saben qué? El Señor nos ha salvado y ahora quiere formalizar la relación con nosotros. ¿Qué es eso? Esto es igual a una ceremonia nupcial. Había un mensajero que iba y venía, yendo y dejando recados de novio y novia. Y luego se formaliza la relación cuando el Señor entrega los 10 mandamientos. Entonces, el pueblo cuando le comunican este pacto y dicen, quiero que cumplan este pacto, ellos siempre cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Díganme, ¿hay en alguna parte de la Biblia cuando el pueblo es expuesto a la promesa de un pacto y de cumplimiento donde el pueblo haya dicho, no vamos a hacer esa cuestión? Yo no lo he visto. No sé, los que están leyendo la Biblia y tienen la lectura bíblica fresca en su mente, ¿han visto un momento donde dicen, no, ¿cómo se le ocurre, Señor, que vamos a hacer esa cuestión? Si usted sabe que no podemos. ¿Cierto? La típica, no, yo no puedo, ¿cómo voy a cumplir un pacto? No hay momento.
Siempre dicen, sí, vamos a cumplir la palabra del Señor. ¿Y qué pasa con el pueblo? Cada vez que puede, rompe el pacto con el Señor. O sea, Moisés se retrasó 40 días y un poquito más adelante vamos a ver que estaban con la mansa jarana en el campamento cuando Moisés volvió. Y tuvo que echarse a varios Moisés, a filo de espada. ¿Se imaginan? No solo el consistorio, por ejemplo, ya, el hermano con disciplina, a filo de espada. Gracias al Señor que tenemos un nuevo pacto y un nuevo mediador. Si no, nos sobrarían espadas y cadáveres. Eso significa una cosa, que Dios es santo y que el pago por el pecado es la muerte. No es que los pecados ahora con Cristo son más suaves. No sé si me explico. Miren, yo a los jóvenes les he leído ese texto donde, se los voy a leer mejor, para que vean la gravedad. Los que están acá todavía con sus padres. Eso. Miren, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, ya todos están pensando en su hijo de 2 años, de 3 años, de 5 años. No. No se está refiriendo a ese niño. Que no escucha a su padre ni a su madre, ni obedece cuando lo disciplinan. ¿Cuántos caen en esta descripción? Su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Uno espera ahí como que ya es un cabro chico porfiado nomás. Y dice, y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Uno dice, ¿cómo el Señor va a mandar a apedrear a un joven? Si son ellos los que tiran piedras. Era eso, apedrearlos y morir por apedreamiento o por lapidación. Era que les tiraban tantas piedras que quedaba un monte hecho. Te salvaste. Se escapó. Van a leer Deuteronomio, me voy, del hijo rebelde. Y el Señor dice, mátenlo. No se sabe si se cumplió en algún momento, pero es tan grave el pecado que eso merece. Lo que pasa es que hoy día, para aquellos hijos que se comportan así, hay esperanza porque el Señor fue apedreado sin ser rebelde, sin ser borracho, sin ser desobediente. Pero el Señor pagó. ¿Qué quiere decir esto? Que los pecados siguen siendo graves. La gran diferencia es que ya no presentamos nosotros un sacrificio por el pecado como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto ya se pagó de una vez por todas el pecado y por eso, hijos desobedientes, hombres y mujeres desobedientes, tenemos la posibilidad de acudir a nuestro mediador, que es el Señor Jesucristo. Entonces el pueblo positivamente responde. El pueblo va y le va a contar y le dice, sí, mira, el pueblo dijo esto. Y el Señor le dice luego en el 9 que se va a presentar delante de ti y voy a hacer algunas cosas espectaculares para que te tengan respeto, para que confíen en ti. O sea, el Señor estaba respaldando con su presencia el ministerio de Moisés, porque Dios sabía que no sería suficiente el pacto para cambiar el corazón del pueblo, porque no es la ley la que cambia el corazón. La ley, los 10 mandamientos, que es la ley que está vigente hoy día, porque la ley civil de los judíos, que lo que leímos delante es parte de la ley civil, la ley ceremonial, cumplida completamente en Cristo, la ley moral, que son los 10 mandamientos, es la única que está vigente para todo el mundo y para los cristianos. Ahora, esta ley no cambia el corazón. En Gálatas el apóstol Pablo dice que es una especie de
de guía, de ayo, de niñero, de conductor, para que veamos, leemos. Si nosotros leemos los 10 mandamientos cada domingo, tenemos que, ¿qué nos va a recordar esos mandamientos? A cada uno y de manera individual le va a recordar su propio pecado. Porque eso hace la ley, exponer el pecado nuestro. Y nos dice de manera positiva, de manera objetiva, que hemos pecado. Y cada uno pedirá perdón por lo que haya pecado. Eso nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a los pies del Señor. Ellos estaban haciendo este pacto, o esta, como dije, esta ceremonia, subiendo y bajando el pobre Moisés, viejito, y consagra al pueblo. Le dice que tiene que consagrar al pueblo. ¿De qué manera? Dice que hay que lavan sus ropas, ¿cierto? Todos preparados, lavar sus ropas, porque ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién anunció? Venía el Señor al monte. Entonces, ¿cómo debían prepararse ellos? Lavando sus ropas. Luego, dice que se abstengan de relaciones sexuales. No es que esté prohibido, hermanos, el sábado en la noche, tener intimidad con su esposo o con su esposa. Lo que está diciendo acá es lo siguiente, es que el Señor es santo, primero, ¿cierto? Y debemos presentarnos santamente delante de Él. Ellos ya eran su pueblo porque Él ya los había liberado, ¿cierto? Y les pide que laven sus ropas y luego que se abstengan. ¿Por qué razón? Es muy probable que esto sea, y tiene paralelos en el Nuevo Testamento, para una dedicación completa, para la fundación o el anuncio de este pacto o esta nueva fase del pacto que será el pacto de Moisés. Se le llama pacto mosaico o pacto de Moisés. Entonces, era poner todas las fuerzas y todas las energías en este encuentro que tendremos con Dios. Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, dice, cumpla su, ¿cómo se llama esto? Su deber matrimonial con su esposo y esposa. Dice, no se nieguen el uno al otro, porque uno ya no es dueño de su propio cuerpo, ni ella es dueña de su propio cuerpo. Cumplan su deber, no se nieguen, pero si se separan por un minuto, está hablando de abstinencia de relaciones sexuales, dice que sea por un corto tiempo y para la oración, y luego vuelvan a juntarse porque Satanás los va a tentar. Tenemos un paralelo respecto a esto, como decir, ya, vamos a ayunar absolutamente de todo y vamos a tener oración. Eso es lo que dice Pablo. Una especie de consagración total, absoluta y sin distracciones. Está reflejando en realidad también, no refleja la pureza. Ojo, porque ya tenemos acá que las relaciones sexuales son puras. Están mandadas antes de la caída. Entonces no tiene que ver con aquello, sino con ponerse, prepararse para ese día con todas las energías y con todas las ganas y con todo el corazón y la mente para recibir la visita del Señor. Ellos se santifican, se consagran, Dios los visitará y ponen un cerco. Aquí está haciendo una diferencia de santidad y también es un anuncio respecto de lo que va a pasar con el tabernáculo y también con el templo, porque hay un espacio donde va a estar Dios, literal, Dios va a estar ahí y no puede pasar de un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar en el templo? El lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca de Dios y en medio del arca estaba la Shequina, que era la presencia misma de Dios. No era una presencia imaginaria, no era simbólica,
no era una luciérnaga que podría haber estado ahí, no. Es la presencia misma de Dios de manera especial en medio de su pueblo allí en el lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez por año a derramar la sangre de los animales. ¿Para qué? Para el día de la expiación y que todo el pueblo fuera perdonado. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente Yom Kippur. Hasta el siguiente día de la expiación. Así era. Bueno, cada uno también presentaba sus propios animales según su clase social, sus recursos, etc. Un toro, una paloma, una codorniz, lo que fuera. Pero el día nacional de perdón era aquel día. Nadie podía pasar. De hecho, si el sacerdote se presentaba sin purificarse y se presentaba con algún pecado escondido, etc., él presentaba el sacrificio, la sangre, ¿y qué pasaba? Se moría. Y tenía campanitas. Entonces, mientras él estaba, se movían las campanitas, todo bien. Vamos bien, vamos bien. Seguían moviéndose las campanitas. ¿Qué pasaba? Que de repente, podría pasar, se caía así. Sonaban las campanitas como una caída. Todavía está yo. Y sonaban las campanitas. Y a no sonar más las campanitas, se había muerto. Estaba amarrado y lo tiraban. Lo tenían que tirar con una soga porque nadie podía ir a buscarlo. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios es malo? No. Que Dios es santo y tiene que mostrarle a su pueblo hasta dónde pueden llegar. Dios es santo, santo, santo. No resistimos su presencia, pero sí por medio hoy día de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Usted debe pensar, oye, que ha sido bueno haber estado ahí. Tal vez los chilenos podríamos ser un poco así, porque es un volcán, hay temblores, hay una trompeta que no sé de dónde viene, angelical, no lo sé. Y ellos no están acostumbrados a los temblores, nosotros sí, y a la cantidad de volcanes que tenemos. Ya, pero pregúntenle a un argentino, no sé, a un brasileño sobre todo, que tiembla así y ellos tuitean, he sobrevivido a un terremoto. ¿Verdad? Hubo un temblor y un amigo brasileño pone en sus redes sociales que sobrevivió a un terremoto en Chile. 3,5 creo que fue, algo así. De verdad. Entonces, pero uno dice, podríamos haber estado ahí. No, era terrorífico. Era terror. De hecho, dice que Moisés entra a la densa oscuridad donde está Dios. Es todo muy misterioso. Y este relato y dice que hay portentos, como dije, humo, sonidos, temblores. Y les dice, va a haber un cerco y ustedes no pueden pasar ese cerco. Entonces, el Señor visita a su pueblo de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Y uno dice, ya, pero entonces el culto del domingo es una rutina que venimos todos los domingos. No. No hay volcanes. No hay terremotos. No hay nada de eso. Pero hay el recuerdo más maravilloso y la presencia más maravillosa que hoy día podemos tener después de la cruz. Es a Cristo crucificado, muerto y sepultado, ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esa es nuestra fe. ¿Y qué? Eso es más espectacular. Claramente que sí. Pero esto es igualmente de sobrenatural que el Señor esté presente en la cena de manera espiritual y real. No es menos nuestro culto que esa primera reunión que tuvo el pueblo. No es menos. No habrá fuego, son fomes para aplaudir. Bueno, ya es lo que hay. Pero lo que importa es cómo nosotros adoramos al Señor bajo los términos que Él mismo ha puesto. Y el Señor dice que debemos amarle o servirlo en santidad,
reconocer a quién nosotros estamos adorando, a un Dios santo, a un Dios poderoso, pero un Dios que se revela, un Dios que se comunica, un Dios que quiere tener una relación con su pueblo, porque ese es el pacto, una relación. Se está casando con Israel. El mensajero va y viene. Israel acepta los términos del pacto. Y se sella el matrimonio entre Dios y su pueblo. Fíjense que allí recién forma un pueblo. El pueblo estuvo formándose ¿cuándo? Cuando llegó Jacob a Egipto. Y ahí se foguearon y se multiplicaron. Y ahí salieron. O sea, su experiencia como nación son las primeras experiencias nacionales y comunitarias que están teniendo los judíos a este nivel. Piensen eso. La primera, y nosotros tenemos la oportunidad de esto mismo, de el Dios que se revela, el Dios santo, el Dios que se relaciona con nosotros, el Señor que nos habla todos los domingos. Entonces no es cosa de poca importancia el día del Señor. El Señor es el que nos está convocando a venir. Y no le voy a decir que lave sus ropas. ¿Para qué? ¿Cierto? Con que nos lavemos la cara, a esta hora, a las 9 de la mañana, sería suficiente. Pero fíjense que tampoco esta cuestión de la ropa, la gente, es una cuestión de libertades, claramente. Y uno se viste como quiere. Pero es el corazón el que tiene que estar dispuesto a ir al encuentro con el Señor de manera comunitaria. Porque cuando estamos en la casa tenemos comunión con Dios, sí. ¿Creemos en la comunión de los santos? Sí. ¿Somos parte de un mismo cuerpo? Sí. Pero aquí lo experimentamos sensorialmente. Nos vemos, nos abrazamos, nos tocamos, nos olemos, ¿cierto? No nos degustamos, eso sí. Pero todos los sentidos están aquí y mirándonos. Esa es la importancia del culto, de que tenemos conciencia de que somos un pueblo, de un pacto con el cual Dios se relaciona de una manera extremadamente intencional y personal. Le dice al pueblo que tenga temor. Miren, saltemos a la otra sección. Les habla del temor que deben tener. Dios entonces, como dije, le entrega su pacto, ¿cierto? Moisés subió y bajó, y el pacto se selló. Jesucristo subió, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces subió Jesucristo para el nuevo pacto? Una sola vez. Una sola vez. Y entró al lugar santísimo, dice Hebreos. Y ahí expió nuestros pecados. Y en términos visibles en el templo de Jerusalén, se rompió el velo. El velo no era esto, hermanos. Yo los veo por aquí. No, el velo no era así. Tiene que haber sido de varios centímetros, una especie de alfombra que cubría o que separaba el lugar del lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes, al lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote. Se rompió de arriba a abajo. Era imposible romperse por medios naturales. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesucristo rompió el velo, la muerte de Jesús rompe el velo y tenemos acceso libre, directo, ¿o no? ¿Directo a Dios o no? Tenemos acceso por medio de Jesucristo a Dios. Porque la necesidad de tener un mediador está manifestada aquí. Ellos le dicen, oye, anda tú, habla tú por nosotros. ¿Estáis locos? ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar? Vamos a tocar esa cuestión y nos vamos a morir si el Señor ya nos dijo. Y dice, sí, Moisés. Moisés entonces dice que entra a esta oscuridad, entra a esta densa oscuridad. Entonces, Israel tuvo temor, como dije, ¿cierto? Estoy en el 20.
18, ¿sí? Ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que ahí le dijeron a Moisés: háblanos tú y escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? No tengan miedo. ¿Tenían miedo? Tenían miedo. Le dice: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Esa expresión es muy extraña. Es como decirles: alégrense, pero no se alegren. No teman, no teman. El Señor ha venido para que ustedes le teman. ¿Qué quiere decir con esto? Es como, ¿saben qué? Ese temor que ustedes tienen no tiene un fundamento muy claro. Probablemente es por toda esta cuestión que está pasando. A quien le debe tener temor no es a los relámpagos y estas cosas ni al miedo a morir, sino que téngale temor a Dios mismo, porque Dios es digno de ser temido. Es simple. O sea, el Señor vino con todo esto, no teman, pero Él vino para esto, para que sientan temor de Él y para que no pequen. O sea, ese temor que tienen ustedes, ese miedo a los relámpagos, a los truenos, no. El temor verdadero es que tenganle temor a Dios. Y fíjense, cuando dice que le tienen temor a Dios, ¿con qué propósito es? Que le tengan temor y no pequen. Lo único que nos mantiene separados del pecado es el temor de Jehová. Porque los pecados siempre tienen su origen en que algo es más importante que Dios. Piensa en sus últimos pecados. En ese momento, su placer fue más importante que Dios, su orgullo fue más importante que Dios, su autovalidación fue más importante que Dios, ganar una batalla fue más importante que Dios, obtener un cargo de manera fraudulenta fue más importante que Dios, ganarse una beca con medios fraudulentos fue más importante porque era más importante aquello que Dios, etcétera. Todo, piensen en cualquier pecado, es más importante que Dios. Pero no es que esas cosas son como la nada o como simples acciones. Lo que está diciendo él es lo siguiente, que son ídolos. El Señor del 22 para adelante dice: ustedes mismos han oído lo que les he hablado desde el cielo. Dice, ordenó el Señor a Moisés: no me ofendan, no hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. ¿Qué está diciendo? Ojo, ustedes me tienen temor, no van a pecar y de esa manera, en términos prácticos, no van a poner nada en mi lugar. Y ya les había dado los 10 mandamientos respecto de no tener dioses ajenos delante de él y respecto de no hacerse imagen y semejanza de Dios. Porque eso podría ser. De hecho, el becerro de oro no atentaba contra el primer mandamiento, sino contra el segundo, porque ellos no creían que era un Dios distinto. Se hicieron uno para ver que Dios estaba con ellos. Entonces, cuando algo en nuestra vida la amamos más que Dios, le rendimos más pleitesía que a Dios, le obedecemos más que a Dios, somos idólatras, ¿sí? Que no tenemos temor de Dios y que nos merecemos la muerte. La intercesión de Moisés y la mediación de Moisés era parcial. No era para siempre. No se podía. Pero hoy día tenemos a alguien que intercede por nosotros, que es Jesucristo, y que es capaz de votar a cualquier ídolo. De hecho, Jesús es un destructor de dioses. Lo vimos en el Imperio Romano.
¿Y por qué no está pasando en su vida? Usted es un creyente que a veces levanta ídolos dentro de su corazón que son más importantes que Dios. Si le está haciendo sentido, es porque es un creyente. Pídele al Señor que derribe esos ídolos. Pídele al Señor que eso que está haciendo más importante para usted que Él, que el Señor lo derribe. Porque, ¿saben qué? A veces capaz que no nos dé el cuero para derribar un ídolo. Porque crecen y se hacen más fuertes y nos piden cada vez más y cada vez más hasta estrujarnos y hasta dejarnos podridos. ¿Se acuerdan cuando le dije que uno con el pecado, con algún tipo de pecado, uno no tenía que pelear contra el tsunami, sino que tenía que arrancar? A lo mejor en esta derribada de ídolos no podemos tampoco. Y tenemos que pedir al Señor que derribe los ídolos de nuestro corazón. No me ofendan, no se hagan dioses. Pero no dice no se queden en la nada. Luego dice, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios. Luego dice, yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Es muy raro, entonces tenemos que hacernos un templo de barro o no sé qué. No está hablando acá de nuestros templos, porque no aparecen nuestros templos en la Biblia. Está hablando de otra cosa, de hecho está hablando del futuro templo. Pero ¿por qué dice que no tienen que ser labradas? Por la sencilla razón que el culto cristiano se hace según los parámetros de Dios. Estaban huyendo de la arquitectura de su tiempo. Pirámides, piedra labrada, ¿cierto? Que la tienen que haber hecho los extraterrestres, ¿cierto? Piedra labrada. Y probablemente en otras partes también. Piedra hecha. No, él dice, no labren la piedra, porque eso lo hacen los pueblos paganos. Ellos construyeron esas pirámides. Ellos construyeron esos ¿cómo se llaman? Los zigurat, esas pirámides de Babilonia, que probablemente esa era una de las torres, la torre de Babel. No de llegar al cielo, sino en cuya cúspide se ve el cielo. Era una especie de adoración a las estrellas. Zigurat, pirámides, lo que sea. No labren la piedra. ¿Qué quiere decir? No usen los métodos para mi altar. No usen los métodos que usan los paganos. Entonces, esta es nuestra pregunta. ¿Cómo debemos adorar al Señor? ¿Debemos adorarla con métodos paganos? ¿Debemos construir nuestro culto en torno a un espacio de entretención? ¿A un espacio de total comodidad y que la gente no se sienta ofendida por el Evangelio? Debemos adorar al Señor como Él pide que le adoren. Y dice que ahí el Señor viene y bendice. Y uno dirá, bueno, ¿por qué hay iglesias que no adoran al Señor como Él quiere y están repletas y no sé qué? Bueno, a lo mejor no es iglesia. No lo sé. Pero esto no es un espectáculo, no es un show. Usted no viene a que le sirvan un espectáculo. Usted viene a presentarse delante de Dios para adorarle, no con métodos paganos, ni con pensamiento pagano, ni con un Dios construido a su imagen y su propia semejanza, sino según los métodos del Señor. ¿Y cuáles son los métodos del Señor? Uno viene, se presenta delante del Señor, acepta el pacto, renueva el pacto, dice que sí. Aunque muchas veces no lo cumplamos, nosotros sí, esta es la respuesta correcta, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así tenemos que salir del culto, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y ustedes dicen, ya, pero si más rato lo voy a hacer igual.
es como no hacer la cama. No voy a hacer la cama porque me voy a acostar a la noche de nuevo. Y la voy a desarmar. No escucho ningún amén. ¿Cierto? No hacer la cama porque, ¿para qué la voy a...? Yo conozco a alguien que dice que la ventila todo el día. Y después se va y se acuesta de nuevo. Es como no hacer la cama. Es como no hacer el aseo. Es como no limpiar su oficina. Yo los lunes en la mañana dedico un tiempo a limpiar mi oficina. Porque si no, me come todo. Me comen los libros, los paquetes de galletas, los envases de torta. No, mentira. Las tazas de café, sí. ¿Y dónde están las tazas y los vasos? Amor, yo los voy a lavar. Llevo una bandeja y ahí salgo. Los que van a mi oficina los lunes, la limpiecita, ¿no? Soplada. No vaya el jueves. No, si no importa si se va a ensuciar igual esta cuestión. Cumpliremos todo lo que nos has mandado, Señor. Esa es nuestra actitud al salir del culto. No como cristianos frustrados de decir, ya, sí, Señor, pero tú sabés cómo soy, pues, Señor. Si el Señor sabe, no le diga más eso al Señor. Si Él sabe, no lo convenza que Él sabe, porque Él sabe quién es usted. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso le dio el Espíritu Santo. Y por eso está al lado suyo todos los días para resistir la tentación y cumplir el pacto que Él ha hecho con nosotros. Esa es la actitud. Cumpliremos, Señor. Para cerrar. También le dice que para que no se los vean los genitales. Algunos dicen para no tener vergüenza o pasar vergüenza. Yo tratando de aplicarlo es como, no hay que hacer nada delante del Señor, lo cual uno tenga que explicar, algo así. ¿Me entienden? De lo cual tenga que dar explicaciones y excusas. Porque estamos delante del Señor Santo, el Rey del universo, el que pudo hacer esto y el que hoy día sostiene toda la creación. O sea, ¿nos hemos dado cuenta de a qué clase de Dios adoramos? Que es el más grande entre todos los dioses. Uno dice, pero si no existen más dioses. Si existen, mire su corazón, miremos nuestro corazón. Tenemos ídolos que son de piedra, que son de barro, que son imaginarios. Existen, ¿cierto? Pero ¿qué dice Pablo? Que no son nada, porque en realidad no existen. Los que le dan vida somos nosotros mismos. Sí, Señor, vamos a cumplir. Moisés, el mediador. Perfectamente cumplido. ¿Con quién? Con Jesucristo. Que no tuvo que ir tantas veces para subir delante del Señor, sino que una sola vez hizo un sacrificio, una vez y para siempre. Y esa tarea ya está hecha, consumado es. De hecho, el sacerdote siempre servía de pie. ¿Jesús dónde está? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa eso? Que Él cumplió todo, consumado es, y se sentó a la diestra de Dios. No hay nada más que hacer por el pecado. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Porque somos desobedientes. Porque muchas veces queremos abusar de la gracia y no permitamos transformar la gracia en una gracia barata. Porque al Señor le costó derramamiento de sangre y entregar su vida. Israel, su pueblo, con quien se casó, hoy día somos nosotros, su iglesia. Y con nosotros hizo ese nuevo pacto. De que Él vino, murió por nosotros, nos salvó y nos llevará con Él cuando venga para estar para siempre con Él. La adoración que ellos tenían muy sofisticada, hoy día se transforma en un culto simple, sencillo, pero no menos poderoso que lo que ellos podían vivir. Y respecto al temor, hoy día hay que seguir temiendo al Señor. Eso no ha cambiado. Porque el Señor es un Dios de temer, es un Dios grande, poderoso, gigante,
que seríamos torpes si no nos diera miedo. Siempre pongo este ejemplo, pero ¿alguien ha visto algo muy, muy grande que sabe que en ese minuto no le va a hacer daño, pero tiene pavor delante de eso? Me pasa con el Costanera Center, por ejemplo. Aníbal, ¿tú ves camiones gigantes? ¿No te da susto esa cuestión de decir, y el camión está parado, po? Y uno es impresionante, porque creo que tiene como 52 pernos una rueda, o 152, no sé cuántos son. Dios es mucho más que el Costanera Center, mucho más que un camión minero, mucho más que eso. Tenemos que temer delante del Señor. No un temor de los que tenían los judíos, me va a pegar, me va a quemar, me va a matar. No, temor verdadero, reverencia, de reconocer que Dios es Dios y saber de delante de quién estamos parados, comunitariamente, todos los domingos. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra.